UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendiendo Juntos, podcast de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. En 1953, Robert Hutchins, decano de la Escuela de Leyes de Yale, brindó una serie de conferencias que luego fueron recogidas y publicadas en un pequeño pero harto provechoso volumen. El título es La Universidad de Utopía. En esas páginas se ocupó de reflexionar sobre distintos temas que atañen a una casa de estudios superiores. Sin embargo, aprovechó para señalar que una universidad podría ser presentada como una comunidad que piensa. Y es perfectamente posible que nosotros explotemos tal cualidad universitaria, analizando distintos aspectos, varios tienen que ver con la sociedad en sus múltiples facetas, aunque también se nos brinda la oportunidad de que sea una comunidad que se piense a sí misma, pensando en uno de sus capitales actores o protagonistas relevantes, y no aludo al estudiante o alumno, sino en esta ocasión al profesor o maestro. Nos ocuparemos durante los siguientes minutos de reflexionar sobre el docente en la era de la inteligencia artificial e innovación. Y con este propósito me acompañan dos profesores visitantes que tiene la UPSA. Por un lado está don Alejandro Navas García, profesor emérito de la Universidad de Navarra, de España. Alejandro, gracias por sumarse a esta mesa. Gracias por la invitación. Y por otra parte tengo a Néstor Damián Ortega, un profesor visitante igualmente de la UPSA, relacionado con el célebre Tecnológico de Monterrey. Gracias, Néstor, por estar acá. Alejandro, Enrique, un gusto compartir con ustedes este espacio. Si bien, Alejandro, tenemos que hablar sobre el docente de nuestra era, con las novedades tecnológicas y otros recursos que son propios de nuestros tiempos, sería importante partir nuestra conversación tratando de establecer esencialmente qué es un docente, profesor o maestro, no solo en el siglo XXI, sino en el siglo XVIII y quizá más atrás. ¿Qué es aquello característico para que después continuemos conversando de cuáles son las particularidades del tiempo que nos ha tocado vivir? Yo me remontaría al siglo IV a.C., a la Academia de Platón o al Liceo de Aristóteles. Un docente es alguien que quiere saber, que estudia, investiga, ya sea empíricamente o intelectualmente, rodeado de discípulos que se inician con él, de la mano del maestro, en ese saber. Transmitir la pasión por aprender. La pasión por aprender e incluso también el optimismo en que el que está recibiendo su enseñanza pueda incrementar sus saberes y pueda progresar. Eso lo decía Bernardo de Chartres en el siglo XII, somos enanos a lomos, a hombros de gigantes, ¿no? ¿Qué sería el docente, Néstor, sin contar con medios, sin embargo, que faciliten esa noble labor que está realizando? Porque el docente no será solo él y su gran capacidad, serán también recursos que a lo largo de las épocas experimentarán algunas modificaciones. Sí, yo creo que mucho de la labor docente, si bien empezamos en estos siglos y con estos grandes pensadores, tiene que ver también con los recursos con los que cuentan esas sociedades y esas culturas. No por eso los países que se han industrializado han podido potencializar su conocimiento. Yo creo que lo que esas sociedades tienen alrededor, esos conocimientos técnicos, esos conocimientos culturales, filosóficos, potencian, por supuesto, las academias. Esos recursos son punta de lanza, pero no creo que sean la raíz también del docente, ¿no? Pueden estar ahí los elementos tecnológicos o los recursos materiales, pero siempre esa pasión de quien decide enseñar y de quien decide aprender, esa mixtura puede potencializar justamente el aula. Hay una interesante crítica que hace José Carlos Mariátegui, el destacado intelectual latinoamericano, el año 1923, hace ya más de un siglo. Él, pensando en lo que sucedía con la Universidad de San Marcos, dice: aquí tenemos nosotros una crisis de maestros. ¿En qué sentido? Sostenía que no era lo único importante
haber dejado de lado a los malos profesores, sino que también se tenía que trabajar en contar con maestros. ¿Maestros en qué sentido? En profesores que se van a convertir a veces en símbolos de su universidad por todo lo que están irradiando, no únicamente desde el punto de vista de los conocimientos, sino incluso por su valor cívico. Si uno piensa en la historia de universidades en España y dice Universidad de Salamanca, dirá Unamuno, porque servía como un símbolo de esa universidad. Con el paso del tiempo, entonces, se podría notar que esos grandes maestros van desapareciendo, resultan difuminados y gana protagonismo el recurso y no el hombre. En lugar del maestro nos preguntamos por los medios, lo cual no necesariamente, Alejandro, nos va a colocar frente al mejor de los escenarios. Sin duda. Al final, la gestión de personas es siempre incierta, complicada, y el académico es una persona difícil de pastorear. No es dócil, tiene mucho espíritu crítico, y una tentación de los gestores en el ámbito académico o también empresarial es invertir, gastar en tecnología, sistemas, logística y menos en personas. Las personas con frecuencia son problemáticas, ¿no? Y lo tecnológico es aparente, se inaugura cortando una cinta, vienen los medios. El docente es necesario, pero con frecuencia un mal menor para muchos gestores. Esto no significa, por supuesto, que estemos reivindicando alguna figura autoritaria de un docente que impedía cualquier interacción con el alumnado, sino reconocer que si bien hay avances en cuanto ya no tiene tanto poder, tampoco esto implicará, Néstor, que termine desapareciendo del escenario de las aulas, porque supuestamente eso sería un síntoma de alguna evolución. Sí, el punto de vista contemporáneo de los últimos años es poner en cuestionamiento la labor docente cada vez más en base a principios tecnológicos o, como muy bien apunta Alejandro, en base a compra de software o de mobiliario. Pero ese software o ese mobiliario o esas aulas de última generación las dinamiza el docente, las dinamiza su ética, las dinamiza su conocimiento, y no tan solo el docente o la docente, sino que están dinamizadas por el alumno, la alumna, que en conjunto generan esta movilidad. Porque si creemos, uno de los últimos informes de la UNESCO de Educación que acaba de salir la semana pasada, si creemos que solo la tecnología va a poder brindar mejoras educativas, hay un gran error ahí. Creo que es una conversación también que daría otra raíz, posiblemente más económica y más profunda, pero creo que fue gran parte de modelos neoliberales que pusieron la atención en la tecnología, en el desarrollo vanguardista, en lo técnico, y empezaron a dejar un poco de lado el humanismo, el pensamiento crítico, justamente porque en ese humanismo y en ese pensamiento crítico hay rebeldía. Y como tú, cuando apuntabas de estos docentes símbolo, me acordé en México, en la gran UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de José Revueltas, por ejemplo. Uno de los grandes docentes que estuvo en la cárcel, un luchador social que hacía pensar a sus alumnos. ¿Y por qué lo metieron preso? Por hacer pensar. Era cuando hacer pensar era un signo de rebeldía y de mover los aparatos. Ahora tal vez las inteligencias artificiales sean las que estarán en las celdas de algún espacio virtual. El año 2012, la revista Time declaró que el hito del año había sido los MOOCs, Mass Open Online Courses. Así y es. Asistíamos a una aparente revolución que iba a cambiar por completo la vida de la universidad. Esos cursos online con asistentes de todo el mundo, de todo el planeta, han pasado una docena de años y ¿qué queda de los MOOCs? Nada, se han apagado. Justamente la pandemia volvió a poner en valor el contacto cara a cara, en el aula de seminario, en la lección magistral. No hay nada como eso, ¿no? Y vuelvo a Sócrates, el diálogo, la pregunta que hace pensar, que estimula, que aviva la mente del otro. Para eso no hay alternativa tecnológica, ¿no? Así es. No hay alternativa, sin embargo, cabe reconocer la importancia de contar con ciertas condiciones materiales, porque esto termina repercutiendo en un mejor desempeño de los estudiantes. Está claro que no es lo mismo hablar con un estudiante que tenga severos problemas económicos, inconvenientes en cuanto a su alimentación, para mencionar dos de males que pueden estar afectando la vida de una persona, o que hablar frente a un auditorio, un aula, con gente que carezca en absoluto de ese tipo de preocupaciones económicas, porque eso también terminará
generando un ambiente a partir del cual pueda ser valorada la tarea del educador o el profesor. Podemos pedir lo mismo nosotros a un profesor que se está dirigiendo a estudiantes que se encuentran en un contexto muy adverso. Podemos pedir la misma clase de situación presentada, pero con otro escenario. Podemos exigir el mismo desempeño del profesor si le estamos dando otras condiciones, no solamente en términos humanos, sino igualmente materiales. De modo que también en esta labor no solo hay que pensar en el profesor como un apóstol que está apostando por una vida libre de anhelos materiales, porque eso igualmente tendrá que ver, Néstor, con cuáles van a ser los resultados o consecuencias de su tarea. Sí, bueno, el tema que acabas de tocar es un tema muy profundo, muy humano y muy noble. Es hacia quién nos dirigimos también, en qué sociedades estamos actuando los docentes, las docentes, y al final, lo que muy bien apunta Alejandro, con quién estamos generando ese diálogo. Yo creo que uno de los grandes retos que se debe el aula, en particular las universidades, es cada vez más tener equidad en la labor educativa. Y a equidad me refiero por tratar también de potencializar la cuestión cultural, la cuestión económica, la cuestión social de nuestros círculos de convivencia. Es complejo cuando hablabas de utopías, cuando pensamos que desde el aula se va a transformar todo, como tal vez pasó en décadas pasadas en el mundo. Bueno, ahora creo que el aula le está costando también cada vez más trabajo ser un nicho para transformar una sociedad. Parece que está quedando como de lado y también una vez más la tecnología empieza a ser ese transformador. Sin embargo, creo, y tal vez aquí coincidirá Alejandro, y no sé qué opinas tú, creo que el aula sigue siendo un semillero fundamental para que cualquier ser humano, cualquier persona pueda dinamizar su conocimiento más allá del lugar en donde venga. Y encontrando un buen docente, una buena maestra, esa serie de preguntas y de cuestionamientos pueden hacer arder, ¿no? Como bien hemos charlado alguna vez, pueden hacer arder una mente, una idea, y de ahí, una vez que algo arde, es difícil que se pueda parar. Apuntalo tu idea. En ese punto coinciden cristianismo y marxismo. Una vida moral requiere un mínimo de bienestar material. Claro. Si no, el hombre se degrada y es una bestia, ¿no? Bien, pero a la vez, el papel del docente creo que es capital. En el continente americano uno contempla escuelas en lugares paupérrimos, en el altiplano, en la selva, sin recursos, donde un docente en un galpón sin apenas electricidad da clase a gentes de edades muy variadas, heterogéneas, pero si él pone pasión y entrega, logra resultados magníficos. Y cabe en la capital un colegio con gran tecnología, pizarra digital, mochila digital, todo digital, etcétera, y la gente desinteresada apenas aprovecha. La actitud, la entrega del docente es fundamental. También, por supuesto, en la escuela primaria y también en la universidad. En Alemania, ante los resultados de PISA más bien mediocres, el gobierno investigó qué parámetros se asociaban a un mayor éxito escolar y concluyó que el factor determinante era el número de libros en el hogar familiar, ¿no? Bien. Si en el hogar hay libros, los papás leen, los hijos ven leer a los papás leen a los hijos, y si los hijos son lectores, están salvados como alumnos y casi como personas y ciudadanos. Nosotros podríamos pensar que la tarea del docente, analicemos lo que pasa en el contexto universitario, tiene que ver con el conocimiento universal, de modo tal que un profesor de física podría estar ejerciendo la docencia en Tanzania, claro, Bolivia o Lituania, porque básicamente más allá de cómo comunicarse, el idioma en concreto, habrá un fin que se puede conseguir: aumentar los conocimientos, facilitar la adquisición de ciertas destrezas en ese mundo específico. Sin embargo, en otros escenarios, las ciencias sociales, las humanidades, tal vez no sea suficiente con que uno diga, voy a enseñar, ustedes han estado en esa situación, en Argentina, o en México, o en Bolivia, y no soy de Bolivia, y bastará con esto y no tomar en cuenta cuál es el contexto social en el cual me voy a desenvolver. Por lo tanto, al margen de estos conocimientos que aspiran a la universalidad y demás, habrá que considerar cuáles son las particularidades en cada uno de esos escenarios que durante mucho tiempo uno ve como algo distante, pero luego toca la tarea nada menor de influir en esa formación, Alejandro. Sin duda. En este recorrido mío por América empecé en Honduras,
después Chile, Argentina y ahora Bolivia, ¿no? En Honduras me contaban que cerca de 1 millón de niños no va a la escuela a diario por pobreza, no tienen con qué acceder al local, ni una bicicleta siquiera, por miedo a ser secuestrados, a la violencia, y también porque muchos son obligados a trabajar en el hogar, ¿no? Entonces, es una tragedia para un país pequeño que cientos de miles de alumnos no vayan a la escuela. Eso condena al país a una pobreza endémica, ¿no? Pienso, después de 40 años de docencia en España y en América, que hoy gobernar es difícil, sin duda. Inflación, guerra, pandemias, mundo polarizado, contaminación, etcétera. Y un gobierno de un país pequeño como Honduras o como Bolivia no controla ese escenario, ¿no? Pero educación está en nuestra mano, ¿no? Así es. Y yo vengo diciendo a todo tipo de políticos que una educación reformada se podría basar en 2 materias, que son las básicas: lengua y matemáticas, ¿no? Si una generación joven en los países nuestros aprende bien a hablar, a escribir y matemáticas, el país da un salto adelante fenomenal, ¿no? Pero falta voluntad política, hay desidia, inercia, pereza, y esto no se acomete realmente, ¿no? La tarea del profesor, además, independientemente que se trate de conseguir esos propósitos muy valiosos, girará en torno a cómo establecer esa relación o diálogo tomando en cuenta las particularidades del estudiante, su nación y su época, porque es difícil imaginarse a un docente de otros tiempos y de otros contextos geográficos que pueda, sin mayores inconvenientes, establecer ese vínculo y que sea de gran provecho, Néstor. Sí, mira, es muy interesante si hiciéramos un comparativo. Cada vez, posiblemente para los jóvenes, el mundo se vuelve un lugar global, un mass media. Aprenden en TikTok o aprenden en Instagram. Y la misma artista o el mismo TikToker que ven en España, lo ven en Bolivia y lo consumen en México. Esto lo vemos en el lenguaje. Hay palabras españolas que se utilizan en un entorno como Bolivia y hay palabras mexicanas que se utilizan en un entorno como el colombiano, viceversa. Es decir, por un lado tenemos una transversalidad de aprendizaje. Lo que aprendan es diferente, si es de un TikToker o de un YouTuber. Pero en el aula en específico, sí el parámetro cultural y social es fundamental. Pero lo vivimos, me toca mucho vivirlo en México a través del TEC. El TEC tiene más de 20 y tantos campus. Y es muy diferente un campus en el centro del país a en el sur o en el norte. ¿Qué quiere decir? Que hasta el contexto regional influye también en la manera de percibir una sociedad o una tradición cultural. Y lo vemos también hasta en lugares en donde una escuela, como un colegio alemán, puede ser muy diferente a una escuela pública. Es decir, el grado de materia, la currícula, pueden influir mucho en desarrollar ese pensamiento y también en el tipo de docentes que lo van a dar. Así que en una misma ciudad, esos contextos de qué tipo de alumno influyen, y si estamos buscando formar o generar un tipo de alumno, también qué tipo de docente lo va a hacer. Yo creo que un tema muy, muy particular, ¿no? Que se debe un debate muy interesante, pero también que requeriría tener, como en las viejas escuelas o universidades, docentes con carrera docente. Esta movilidad también docente permite que no se puedan asentar ciertos modelos, si quieres llamarlos ideológicos, en una escuela o una facultad. En una institución académica, Alejandro, se puede contar con espacios que promuevan o restrinjan la libertad del profesor. Es razonable que cada institución cuente con una determinada línea, una filosofía que marque un punto de orientación. Esto no debería implicar, sin embargo, que el docente termine siendo liquidado en términos de cualquier tipo de impulso creativo, pero es parte del contexto en el cual se debe desenvolver. Tampoco es que uno esté esperando que los docentes sean radicalmente revolucionarios, porque se va a responder a un determinado sistema que puede contribuir a la formación de una ciudadanía que tenga la adopción de ciertos valores como algo distintivo. Sí, ahora mismo en Occidente, me refiero a Europa y Norteamérica, el clima, el ambiente en el mundo académico es de censura, autocensura, acoso, persecución, el hate speech, la cultura woke, etcétera. De repente, la universidad deja de ser, como fue durante tantos siglos, un lugar de
disputa, de debate, donde se puede defender cualquier posición con argumentos razonables y con respeto a las personas, ¿no? Y esto empobrece tremendamente la vida académica, ¿no? Hay que recuperar la libertad de expresión, algo tan básico, ¿no? Que está siempre en peligro, siempre amenazada, siempre en riesgo, ¿no? Me gusta cómo define Víctor Pérez Díaz, sociólogo español, la universidad. Dice que es una conversación en torno a fenómenos de la naturaleza que se ven en el laboratorio o en el natural, o de textos, de palabras, de discursos, ¿no? Y conversan los docentes entre sí, docentes con alumnos y alumnos entre sí, ¿no? Poner traba a esa triple conversación es suicidio para la universidad. Y la universidad debería preocuparse por generar esta clase de conversaciones sobre problemas actuales. Hemos considerado qué pasa a nivel regional incluso, se tendrán particularidades que el docente debe tomar en cuenta en relación con sus alumnos. Pero existen problemas universales. Ustedes han hecho referencia a diferentes estudios y se ha establecido, entre otras cosas, que existe un severísimo problema en cuanto a la falta de atención o de concentración que se relaciona con el uso de teléfonos celulares. Y esa es una cuestión ineludible para quien pretende en estos tiempos dedicarse a la docencia. Sí. ¿Qué hacer? ¿Adoptar un tono autoritario y radical, como han hecho algunas instituciones, prohibiendo el uso del teléfono? ¿O tratar en la medida de lo posible de que aquella herramienta contribuya a que se logren los propósitos que han sido establecidos por el respectivo plan de estudio, con las complicaciones que aquello trae consigo? Pero es un tema ineludible porque tiene que ver con lo que está ocurriendo, y no solo en Bolivia, sino en diferentes países. Sí, la Unión Europea, justamente, Italia está prohibiendo entrar con celulares en ciertos grados académicos. Alemania lo empieza a hacer en algunos puntos. Hay universidades de avanzada, ¿eh? Estamos hablando de las universidades más prestigiosas de Finlandia o de Suecia, que empiezan a hacer que los propios alumnos, de manera autónoma, dejen su celular, se les da un seguimiento cognitivo y ellos se dan cuenta que tienen mayor focalización, mayor concentración, que se distraen menos. Yo creo que estos estudios, como todo estudio cognitivo o social, tardarán años, pero es claro que el uso de dispositivos móviles dentro del aula es un aspecto todavía muy delicado para hacer, en el sentido de se puede utilizar como una herramienta muy potente de investigación, una herramienta muy potente de conocer visualmente algo que se quiere expresar, pero también sigue siendo un punto distractor. Y ahora, esto no lo digo yo, sino cualquier estudio de uso de dispositivos digitales, está más asociado a la dopamina o está más asociado a la distracción que estar asociado a la investigación o al desarrollo de un pensamiento crítico. Ninguno de nuestros estudiantes dice, bueno, voy a consultar mi teléfono porque voy a ejercer 5 minutos de pensamiento crítico, como se hacía antes con una revista, un diario. Ahora voy a distraerme. Entonces, cambiar ese patrón mental es muy complejo y lo están diciendo los que hacen aparte esa tecnología. Los programadores, al momento de preguntarles a dónde llevas a tus hijos, a un lugar en donde no usan lo que yo programé. Entonces, creo que hay una alerta interesante que el aula va a tener que reformularse en eso. Bueno, los 40 años de Alejandro han permitido contar con varias generaciones estudiantiles con y sin teléfono celular. Bueno, refrendo lo que dice Néstor, un alemán crítico literario del siglo XX, Marcel Reich-Ranicki, cuando apareció la televisión masiva, años 40-50, dijo una frase que yo aplico hoy a las pantallas. Decía Reich-Ranicki, la televisión, o sea, las pantallas, hace a los listos más listos y a los tontos más tontos. La herramienta pantalla bien usada es una maravilla de acceso a fuentes de información, pero ¿cuánta gente la usa con criterio? Una minoría exigua, no nos engañemos. Y forma parte del interés que puede tener la universidad, precisamente, claro, en cuanto a la preparación de los estudiantes. En 1972, un destacado intelectual boliviano, Jorge Siles Salinas, publicó un libro que se titula La universidad y el bien común. Y don Jorge ahí decía, la universidad fundamentalmente se va a dedicar a la formación de profesionales, a la investigación, a relacionarse con la comunidad,
pero además añadía una cuarta función a lo clásico, que son esas tres cosas. La formación de criterio, decía. La universidad tiene que ocuparse de formar a gente con criterio, no solo a personas que tengan conocimiento y destrezas para resolver problemas técnicos, en resumen, sino igualmente a estudiantes que vayan a pensar por su cuenta. No se hablaba hace 50 años de pensamiento crítico, pero siempre ha formado parte de la esencia de esta universidad para que el propio estudiante se dé cuenta, tal vez, de que la concentración desproporcionada en este tipo de actividades tecnológicas o la distracción excesiva puede después resultar algo harto perjudicial, más allá de lo que ocurre en la universidad. Porque estamos formando a personas, independientemente del título que vayan a tener, y ciertos hábitos pueden repercutir de forma negativa, aun cuando obtengan el título. Pueden vencer la materia, pero tal vez se convierta ese elemento en algo que obstaculice de forma significativa hasta su propio deseo de tener una vida feliz o buena. Esa formación de criterio debería llevar entonces a una reflexión mucho más profunda sobre cómo usar la tecnología, dado que por el momento, acá al menos, hablo del contexto nacional, quizá latinoamericano, no hay aún estas medidas tan rigurosas respecto a la libertad que tienen los estudiantes de usar el teléfono celular. Sí, para muchos especialistas comentan que empieza una batalla perdida, porque ahora vemos a esta nueva generación también de padres y de madres, que cada vez los niños tienen más acceso a las pantallas y pedagogos recomiendan hasta los 6 años, 5 años. Entonces, ¿esto cómo se traslada a la educación? Y creo que algo que hemos charlado fuera del podcast es que también, dice Alejandro, que las universidades se dan como setas. Bueno, una universidad lo que quiere es alumnos, y si esos alumnos quieren una tablet, con la inscripción se le da una tablet para que se distraiga, no tanto para que investigue o desarrolle trabajo intelectual. Creo que hay un serio problema con eso, pero no creo que lo vaya a resolver la universidad o la educación. Creo que va a ser un parámetro cultural y social que se va a tener que autorregular, como el buen ejemplo de la televisión. Quien busque y quien siga siendo curioso tendrá su propio camino, y quien quiera abstraerse, narcotizarse en eso, lo seguirá haciendo. No es fácil prohibir o imponer, ¿no? Pero habrá que pactar en los hogares, en las aulas, en las empresas, condiciones de uso, tiempos y también reciprocidad. Leí hace poco una entrevista a una psiquiatra suiza que habla de estas adicciones juveniles, madre de hijos adolescentes, y dice: en mi casa pactamos y hay libre acceso. Yo veo el móvil de mis hijos y ellos ven el mío. También el papá dice: aquí está, para que se vea. O sea, porque al final los hijos imitan lo que ven hacer a los adultos, en casa o en el aula o en la vida social, ¿no? Con frecuencia el mal, más que niños, está en los papás, en los adultos de referencia, ¿no? En este par de minutos finales me gustaría desafiar a nuestros invitados con un ejercicio autobiográfico y una proyección hacia lo que estamos viviendo. Me gustaría que ustedes pensaran en el mayor maestro que tuvieron y lo colocaran en nuestros tiempos, con los problemas vigentes, con los desafíos tecnológicos. ¿Estaríamos en condiciones de imaginarnos una situación en la cual ese gran maestro tuviese el mismo esplendor? ¿O tal vez tendríamos que reconocer que no era alguien propio para nuestros tiempos? Comenzamos con Alejandro. El mío falleció en el 2018, Robert Spemann, filósofo, así que su aportación sigue vigente, y me quedo con una frase. Decía Spemann: en tiempos de crisis, como los de hoy, de confusión, de desorientación, la labor de la filosofía es doble. De una parte, desbaratar sofismas, y de otra, recordar lo obvio. Gran reflexión. Y él, desde el punto de vista operativo, no habría tenido mayores inconvenientes con lidiar con estudiantes que quieren concentrarse solo en el teléfono. Aunque él era un inútil para la tecnología y acudía a mí como experto, pues soy otro inútil. Un tuerto ayudando a un ciego, ¿no? Bueno,
A mí se me viene uno de los grandes teóricos del diseño argentino, de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Valdés de León, que también falleció en 2016. Tiene muchos ensayos teóricos, fue maestro más de también 45 años de estas disciplinas. Decía que el diseño, como cualquier actividad relacionada con la proyección, hunde sus raíces en profundas cuestiones culturales, sociales y políticas, y que quien no las asuma justamente estará carente de la esencia para desarrollar cualquier disciplina. Es decir, no solamente el enfoque a lo que hacemos, a lo que estudiamos, a lo que enseñamos, sino la transversalidad de eso. Y claramente podría enseñar en estas fechas. Lo interesante es cuánto les pondrían atención. Pero también yo creo que eso lo aprendí con él y con grandes maestros. Ahora tenemos a Alejandro, que para mí es un gusto compartir este espacio. De un auditorio de 100, con que un alumno o una alumna se le encienda una idea, es posiblemente la que llevará a cabo la revolución. Entonces, a veces no necesitamos a la masa, sino necesitamos a la vanguardia. Y eso creo que va a ser muy interesante. Precisamente uno podría pensar en los alumnos que tuvo y los alumnos que hoy ofrece el mundo de nuestros tiempos. Sin embargo, habrá algo que permanezca invariable y será esto que sirva para distinguir a los docentes. A quien mira, dice Sabater con optimismo al otro porque confía en que va a avanzar. Si fuésemos radicalmente pesimistas, claramente no tiene sentido esta cualidad con la condición del profesor. Se tiene que confiar en que no únicamente el estudiante progresará, sino que el mundo podrá avanzar en virtud de los conocimientos, de la libre circulación de ideas. Muchas gracias, Alejandro Navas, por haber estado acá en este nuevo episodio del podcast de la UPSA. Ha sido un placer. Gracias igualmente, Néstor, por una vez más sumarte a esta experiencia. Bueno, ha sido un gusto. Alejandro, te lo tengo que decir, y para que esto quede grabado es mucha admiración. Acabamos de tener una charla con colegas docentes y lo que aporta Alejandro es esa mirada a futuro y esa luz, así que ha sido un gusto compartir, y también contigo, Enrique, que justamente creo que encarnas mucho de lo que estamos hablando. Siempre, Enrique, con 5 libros bajo el brazo, caminando por estos pasillos de la universidad, así que un gusto. Esto ha sido un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos, podcast de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Hemos tratado de reflexionar sobre el rol del docente desde el siglo IV hasta el siglo XXI y espero que sea de provecho para todos quienes nos han acompañado. Será hasta una próxima oportunidad.